Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Diosa de una era distante. En el interior del Palacio Real de Bruña había un enorme archivo. Documentos que reúnen los logros de sucesivas generaciones de reyes, registros de caballeros y funcionarios civiles famosos, documentos compuestos de poesía, prosa, leyendas y diversos hechos ocurridos en el reino, libros, pergaminos y allí se almacenaban cartas de todo tipo de formas. Adicionalmente, existían documentos relacionados con relatos sobre hechos ocurridos en los países vecinos y folclore transmitido en esas tierras. Dado que Bruña había sido una escala para el comercio entre varios países del este y el oeste desde la antigüedad, los viajeros que se dirigían de este a oeste, y por otro lado, las caravanas que partían de oeste a este habían contado esas historias, o habían dejado relatos escritos de ellos detrás. Terminando su sencillo desayuno consistente en leche y pan por la mañana, Tigre visitó el archivo junto con Ilen, Lim, Mila y Safi. Lim y Safi habían preparado macetas llenas de materiales para pintar, bolígrafos para todos y paquetes de pergaminos. Debido a que Rigin les había dado permiso, Ilen y las otras Vanadis podían usar el archivo como extranjeros. El primer ministro Pierre Baudouin hizo una mueca de dolor cuando se enteró, pero después de ser persuadido por Mazas, renunció a su resistencia y lo aprobó. Mazas había visto a Baba Yaga en Libes de Sted. Además, Mazas y Baudouin, así como el vizconde Augre, habían escuchado sobre la anormalidad de Ganelan de la princesa ilusoria de la sombra hueca Valentina. Si Tigre y las Vanadis dijeron que querían investigar esas cosas, no tenía ninguna razón para rechazarlo. Tigre, quien había abierto la pesada puerta doble, se quedó inmóvil, aturdido, abrumado por la majestuosa vista que inundaba su campo visual. La luz brillante entró a raudales en la habitación a través de varios agujeros en el techo. Lo que esta iluminación permitió ver fue un enorme espacio completamente lleno de muchas estanterías. No importaba el estante, todos estaban llenos de libros, sin dejar huecos. Se podían ver partículas finas de polvo bailando entre los rayos de luz. Se habían colocado cofres con hermosos adornos en el suelo, donde se almacenaban muchos pergaminos y letras. Era inimaginable cuántos cientos o miles de documentos contenían. Probablemente para quienes estudian los documentos, se había colocado una enorme mesa de roble de hoja perenne y muchas sillas en el centro de la habitación. También había varios candelabros para proporcionar iluminación adicional y algunos libros con crestas. Los candelabros tenían la parte de las velas a encender cubierta por globos de cristal. Probablemente una medida para que los libros no se incendien si algo sucediera. Las crestas de los libros también tenían formas imponentes con las partes de sus patas doradas. ¡Qué magnífico! Un suspiro de admiración escapó de los labios de Safi mientras se paraba detrás de Tigre. Lim examinó el archivo con el rostro tenso por el nerviosismo. En contraste con esas tres, Ilen y Mila parecían aburridas. Es genial que haya muchas cosas que examinar, pero esto es demasiado. Solo tenemos 5 personas aquí. Lamento perturbar tu fascinación, pero ¿cómo vamos a buscar las cosas? Si tuviéramos que revisar todos y cada uno de los documentos, ni siquiera un año sería suficiente. Mila le preguntó a Safi mientras empujaba la espalda del joven, que todavía miraba con asombro, hacia el centro del archivo. Haciendo que su cabello dorado y ondulado se balanceara, Safi miró a su alrededor con una expresión seria. Reduzcamos lo que investigaremos. Arco negro. Tirna Fal, diosa de la noche, la oscuridad y la muerte. Y demonios. Recojan únicamente los registros que parezcan estar relacionados con esos tres. Ignoren todo lo demás. Sin embargo, solo cuando haya algo que despierte su curiosidad, pase lo que pase, pueden agregarlo a la pila. Al decir eso, Safi tomó algo en su mano que había sido colocado encima del paquete de pergaminos. Eran similares a los marcadores de libros hechos con hojas grandes y flores prensadas. Ahora les daré a cada uno de ustedes 3 de estos. Pruébenlo hoy y consideraremos cómo proceder mañana después de ver el resultado de hoy. Y luego Tigre y los demás decidieron cada uno sobre las estanterías de las que estarían a cargo. Los libros escritos en idiomas que no podían leer fueron llevados a Safi porque estaba bien versada en otros idiomas además del de Bruña y Sted. Tigre se paró frente a su estantería, sacó cada libro uno por uno y los examinó. Sin embargo, dado que no estaba acostumbrado a este tipo de trabajos, no avanzó mucho. Además, cada vez que veía rastros de héroes, calamidades de épocas antiguas y métodos agrícolas que parecían adoptables en Alsace, en otras palabras, cosas que no estaban relacionadas con su tema de investigación actual, sus ojos se dirigían inconscientemente hacia ellos, a pesar de saber que debía abstenerse.
¿Cómo te va? Siendo repentinamente llamado por detrás mientras estaba completamente absorto en la lectura y habiendo perdido todo sentido del tiempo, los hombros de Tigre se levantaron con un sobresalto. Una vez que miró hacia atrás mientras tragaba el aliento, encontró a Mila parada allí. Aunque sospechaba de la reacción del joven, dijo en un susurro, ya que has estado tan inmerso en la lectura, me preguntaba si habías encontrado algo interesante. Aunque un aire fresco dominaba el archivo, gotas de sudor se formaron en la frente de Tigre. Trató de salir de allí siendo evasivo con una respuesta vaga, pero la vanadiz de ojos azules no dejaría de notar eso. Revelando una sonrisa malvada en sus labios, Mila se dio la vuelta al lado derecho de Tigre y miró el libro que tenía en la mano. La vida de Sara, la divina oficial de Dios Perkunas, que sirvió al fundador Charles E. Me pregunto qué parte de esto despertó tu interés. Debido a que Mila había bajado el volumen de su voz, las otras tres aparentemente no se habían dado cuenta todavía. Resignado en parte a su destino, Tigre respondió en un susurro mientras señalaba la parte que había estado leyendo, dice que esta persona había viajado desde el norte de Bruña hacia el este. Aparentemente, fue por el bien de construir templos en las aldeas y pueblos a escalas adecuadas para esos lugares. Así que imaginaste que podría haber pasado por Alsace o algo así. Mila suspiró y golpeó con el codo el costado de Tigre. Como había usado más fuerza de lo esperado, Tigre tuvo un ataque de tos por reflejo. ¿Pude restablecer tu motivación? Deja esas cosas para otro momento. Diciéndolo por encima del hombro, Mila caminó hacia la mesa antes de que Tigre pudiera dar una respuesta. El joven se rascó el cabello mientras reflexionaba y regresó a su objetivo de investigación. Por otro lado, Mila, quien había vuelto a la mesa, retomó su trabajo abriendo un libro que había colocado en una pila. Safi, quien había estado investigando de la misma manera, se inclinó un poco hacia adelante mientras se sentaba cerca de Mila y preguntó en voz baja con un brillo de expectativa teñiendo sus ojos color berilo, ¿de qué hablaste con Tigre? Solo lo regañé por holgazanear. Mila respondió secamente sin mirar a la vanadiz de cabello rubio. Safi sondeó más, lo regañaste, y luego. Nada entonces. Una vez que entendió por el tono y la expresión de Mila que no estaba ocultando nada, Safi tiró de su cuerpo hacia atrás, lo confió al respaldo de la silla y suspiró. Parece que esto se prolongará más de lo que esperaba. Cállate. Haz tu trabajo en serio. ¿Es tu campo de especialización? No. Una vez que respondió con una voz que solo Safi oiría, Mila pasó la página con una mirada hosca. Pero de nuevo, su irritación se dirigía principalmente a sí misma. Mila se había enamorado de Tigre. Sucedió hace un buen rato. Sin embargo, con Tigre y Ilen teniendo una relación romántica, ya no había lugar para los sentimientos de Mila. Fue Safi quien le habló a Mila sin siquiera agregar ningún aliento o incitación a sus palabras. Safi también consideraba a Tigre románticamente como una chica normal. A pesar de que sabía sobre la relación entre Tigre y Ilen, no le importaba demasiado. Y Safi le dijo a Mila que primero le daría a Mila la oportunidad de confesarle sus sentimientos a Tigre. En cuanto a Mila, simplemente estaba en un estado mental en el que no sabía qué hacer. La propia Mila pensó que poseía discernimiento y decisión. Creía que podía llegar a una solución clara reflexionando sobre las cosas con calma, sin importar el problema que pudiera ser. Debería ser una persona capaz de renunciar a las cosas que estaban fuera de su alcance. Eso es. Un suspiro escapó de sus labios cuando pensó en sus propias acciones. Ella había hablado con él a pesar de que no había necesidad de hacerlo, y sin embargo, estaba un poco eufórica por una conversación tan tonta. No fue ahora tampoco. Incluso durante el banquete de celebración, sus ojos seguían a Tigre cada vez que había una interrupción repentina en la conversación. Me pregunto si será más fácil si le confieso y consigo escuchar la respuesta negativa de su boca. Había pensado en esto varias veces, pero tan pronto como comenzó a concretar sus planes, se irritó. No se sentía inclinada a ponerlos en práctica. Al final, Mila no hizo nada incluso después de varios días desde la instigación de Safi. No debería pensar en nada innecesario, sino concentrarme en las cosas que tengo delante. Una vez que despejó sus pensamientos ociosos sacudiendo la cabeza, Mila examinó la página actual una vez más. Este libro trataba sobre las hadas de Bruña y Sted. Estaba tan elaborado que incluso incluía ilustraciones en color, pero su estilo de escritura, que parecía muy parecido a un cuento de hadas, hizo que Mila se sintiera ansiosa. Supongo que no puedo esperar mucho de esto. Sin embargo, continuó pasando las páginas mientras creía que debería leer el libro hasta el final, aunque solo lo ojeara. Y luego, cuando llegó a una página aproximadamente a la mitad del libro, la mano de Mila se detuvo. La página mostraba una hada rana llamada Bodyanoi. Mila había luchado contra un demonio llamado Bodyanoi 2 veces en el pasado. En ambas ocasiones ella había cooperado con Tigre ya que era un enemigo tan formidable que probablemente no habría podido derrotarlo por sí misma. Al ver el lado izquierdo de la página, Mila hizo una mueca.
Allí se dibujó la imagen de una rana erguida sobre sus patas traseras y llenándose las mejillas con algo parecido a una moneda de oro. Esta rana probablemente era un boyanoi. Lo que despertó el interés de Mila no fue la rana en sí, sino el fondo de la imagen. La rana miró hacia el océano mientras estaba en tierra, pero el suelo era violeta y el océano verde. Un círculo negro y un círculo rojo flotaban en el cielo. ¿Qué pasa con esto? Ella pensó que las páginas podrían haber cambiado de color durante los muchos años de conservación, pero según el texto escrito en el lado derecho de la página, el círculo negro aparentemente era el sol y el rojo la luna. Así que, después de todo, era solo un cuento de hadas. Todavía. Mila miró la ilustración una vez más. Francamente dicho, era repugnante. Incapaz de sentir la atmósfera fantástica que a menudo encontraría en las ilustraciones de los cuentos de hadas, sintió como si le mostraran un mundo en el que casi todo era diferente. Mila cerró ese libro, dejó su asiento y volvió a poner el libro en su estante. Había muchos otros libros que tenía que revisar. Habían pasado 4 días desde que empezaron a investigar. Actualmente no tenían resultados que demostraran ser dignos de mención. Aproximadamente en el momento en que el sol comenzó a hundirse en el oeste el 5.º día, Tigre y las demás dejaron los archivos con el cansancio pegado en la cara mientras sus esfuerzos no eran recompensados. Caminando uno al lado del otro por los pasillos que se volvían cada vez más oscuros a medida que el crepúsculo se infiltraba en el castillo, charlaban entre ellos sobre sus planes futuros. No hemos comprobado ya la mitad de los documentos para hoy. Safi negó con la cabeza con una mirada feliz junto a Ilen, quien suspiró mientras dejaba caer los hombros. Todavía estamos en alrededor del 40%. Las cosas van a empezar desde ahora en adelante, tenemos que tomarnos un tiempo. Dado que normalmente no recibirás permiso para entrar en los archivos de un reino a menos que sea algo bastante urgente, es una experiencia valiosa, Ilen. Sin embargo, sería bueno si esa valiosa experiencia estuviera conectada con la felicidad y la diversión. Siento que mi cabeza está completamente llena de palabras. Respondió Ilen. Justo cuando Safi estaba a punto de decir algo, Tigre, quien había caminado detrás de ellas en silencio hasta ahora, habló. Acerca de mañana, me permitiría saltarme la investigación por un día. ¿Tienes algunos recados que hacer? Lin preguntó mientras caminaba por el lado izquierdo del joven. A su derecha, Mila lo miró con curiosidad. Consideré intentar ir al templo en la cima. Si seguías ascendiendo por el camino de la montaña desde el Palacio Real, llegarías a un templo en la cima. Charles había construido el templo como prueba de su gratitud a los dioses. Tigre pensó que podría encontrar algunas pistas allí, ya que Tirna-Fal también era una diosa. La idea de hacer algo como esto surgió del 10º y algo libro que Tigre verificó como un recuento de la fundación de Bruñe por parte de Charles. Tigre sabía sobre el templo construido por el fundador incluso como alguien en el extremo inferior de la nobleza en Bruñe, pero nunca había establecido una conexión entre esta investigación y el templo hasta que hojeó el libro. Pienso que es una buena idea. ¿Vas a ir solo? No, creo que me llevaré a Tita. Tigre respondió la pregunta de Safi después de dudar por un momento. Tita había sido entrenada como doncella de un santuario en Alsace, y por lo tanto poseía un conocimiento detallado sobre los dioses. Si fuera ella, podría saber algo que él no sabría. La razón por la que Tigre dudó fue porque Tita había sido poseída previamente por un ser que parecía ser Tirna-Fal. Hasta el día de hoy, el joven sintió un fuerte resentimiento cuando recordó cómo le había disparado una flecha en ese entonces. Sin embargo, no fue un error considerar a Tita como una ayuda confiable en esto. Pero decidió tratar de discutirlo con ella, en primer lugar. Está bien, yo también es lo que quiero decir, pero supongo que me abstendré aquí. Eso es natural. Es el templo construido por el fundador del reino. Mila puso los ojos en blanco en respuesta al comentario de Ilen. En comparación con otros templos, este era tratado de manera diferente. Incluso si pudieran ser Vanadis, no era un buen lugar para que un extranjero paseara casualmente. Dejemos la decisión a Lord Tigrebur aquí, Eleonora Sama. Dijo Lim, obviamente suavizando las cosas. Ilen asintió obedientemente, sería realmente genial si algo bueno saliera de esto. Ora para que así sea, respondió Tigre con una sonrisa. Por la mañana del día siguiente, Tigre se dirigió al templo en la cima junto con Tita. Tigre vestía ropa de lino debajo de un abrigo. También llevaba al hombro su arco negro. Al igual que la joven, Tita también vestía un abrigo por encima de la ropa. Se había atado el cabello castaño en una cola de caballo y una canasta llena de pan y una botella de vino colgaba de su codo. Una vez que Tigre miró hacia arriba, vio cómo el sol estaba escondido detrás de una extensión de nubes cenicientas. Un viento frío soplaba por la pendiente. Tigre y Tita caminaron uno al lado del otro por el camino de la montaña con su suave ascenso. Como llegarían a la cima en menos de media koku, según Ligin, no tenían necesidad de apresurarse. Ha pasado un tiempo desde la última vez que fui a algún lugar contigo, Tigre-sama. Sí, los dos hemos estado ocupados desde que volvimos a Bruñe.
Tigre asintió con una sonrisa a Tita, quien lo estaba mirando con sus ojos color avellana brillando. El camino de la montaña se había mantenido minuciosamente con la eliminación de la maleza, el suelo apisonado y las escaleras establecidas en los lugares donde la inclinación se hacía empinada. Sin embargo, en lugares un poco alejados de la carretera, la naturaleza aparentemente se había dejado a su suerte. Al descubrir flores blancas y amarillas entre los matorrales que se extendían en la ladera de la montaña, Tita se lo señaló al joven con una sonrisa. Mientras escuchaba sus palabras, Tigre se sintió aliviado en su corazón. Fue anoche que Tigre le había hablado a Tita sobre ir al templo. Ella aceptó de buena gana sin dudarlo, y hoy por la mañana apareció frente al joven con su sonrisa habitual. ¿Pensé demasiado? Siempre que uno de ellos recordaba algo, lo mencionaba como tema con el otro mientras caminaba. Había una plétora de cosas sobre las que podían charlar. Mientras Tigre hablaba sobre las personas que conoció en el campo de batalla y el banquete de celebración, Tita habló sobre un gato callejero que se había colado en el palacio real y cómo había buscado algo que la hija de cierto noble había dejado caer junto con todos. Ahora que lo pienso, recientemente el señor Gerard y el señor Rurik me han visitado con frecuencia. Tita inclinó la cabeza hacia un lado confundida. Gerard era el secretario real e hijo del vizconde Augre en quien Tigre había estado confiando. Rurik era un caballero de Sted debajo de Ilen. Ambos eran hombres en los que Tigre confiaba profundamente en lo que respecta a sus habilidades y personalidades. Según Tita, ambos aparentemente habían comenzado a ir a verla con regularidad después de que el ejército de Mosinel se retirara. Ambos querían escuchar varias cosas sobre ti, Tigre-sama. Como sus planes futuros, etc. Sobre mí. ¿Es extraño? No. Aunque solo necesitan preguntarle en persona. Y tan pronto como se encuentran, inmediatamente se convierte en una pelea. Ha sido así con esos dos desde su primer encuentro. Debe haber sido duro para ti también. Tigre tocó ligeramente el hombro de Tita, quien sonreía con ironía, como agradecimiento por sus esfuerzos. Tigre tuvo una idea cuando se trataba de Gerard. Deseaba que Tigre se convirtiera en el rey de este país. Era natural que le importara cómo planeaba moverse Tigre desde ahora en adelante. En el caso de Rurik, Tigre creía que podría estar relacionado con que él era un caballero de Leitmeritz. No tengo ninguna duda de que está preocupado por mis movimientos desde un punto de vista diferente al de Ilen y Lim. Ilen y las demás regresarán a Sted en poco tiempo, ¿no es así? Tenían sus propias vidas en Sted. Sin mencionar que una Vanadis no podía permitirse el lujo de descuidar indefinidamente el territorio que debería gobernar como señor del Principado. Esto se aplicaba aún más a Mila y Safi, quienes estaban actuando por su propia decisión, y no por orden del rey. Y luego, mientras continuaban subiendo por el camino de la montaña, la cumbre apareció a la vista. Cuando vieron el templo, que estaba silenciosamente allí con el cielo gris como telón de fondo, el rostro de Tita se puso ligeramente rígido, probablemente por nerviosismo. Fue solo por un momento, pero Tigre no dejó de notarlo. Tita. Una vez que él la llamó por su nombre, ella lo miró e inmediatamente formó una sonrisa de corazón fuerte en sus labios. Tigre-sama. Estaré bien. Si dices algo como volver después de haber llegado tan lejos, o simplemente que yo regrese al palacio, me enojaré contigo, de acuerdo. Tigre, quien de hecho estaba a punto de decir algo en ese lugar, preguntó reflexivamente incluso mientras se sentía sorprendido por el comentario de Tita, ¿te enojarás? Te regañaré tan fuerte como cuando lo hago para despertarte después de que te quedaste dormido, Tigre-sama. Tita respondió mientras sacaba el pecho y fruncía los labios. Ese ejemplo, que nadie más que ella podría haber usado, atrajo a Tigre a una ligera risa, pero inmediatamente después, puso sus brazos alrededor de su espalda y tiró de su frágil cuerpo para abrazarla. Se creía inexcusable y se avergonzaba de su irreflexión de no haber visto a través de su resolución. Y por encima de eso, la existencia de Tita era valiosa y adorable para él. Estaba feliz de poder tenerla a su lado. Por lo tanto, decidió que la protegería sin importar lo que pudiera pasar. Tita pareció sorprenderse por la acción repentina del joven, pero inmediatamente liberó cualquier exceso de fuerza de su cuerpo, confiándose por completo a Tigre. Sus sentimientos se intensificaron debido a su calidez que se transmitió a través de su contacto, y mientras susurraba el nombre de Tigre, cerró los ojos. El joven superpuso suavemente sus labios con los de ella. Podían sentir débilmente el aliento apasionado y caliente del otro. Un viento frío soplaba a lo largo del camino de la montaña, pero ninguno de los dos se dio cuenta. En poco tiempo, Tigre retiró sus labios. Los ojos húmedos de Tita miraron al joven con las mejillas enrojecidas y una expresión que parecía ausente, como si estuviera atrapada en un sueño. Si no fuera por Tigre abrazándola, sus piernas podrían haberse doblado, resultando en su caída al suelo. Así que así es como se siente, dijo Tita con voz entrecortada mientras bajaba la mirada, obviamente avergonzada. A diferencia de lo que había estado imaginando, era mucho más soñadora, gentil y rebosante de emociones fueron las palabras que hizo girar en su ardiente suspiro.
Tigre le dedicó una sonrisa gentil y acarició tiernamente la cabeza de Tita mientras se reía. Los dos se besaron 2, 3 veces más y sus cuerpos se calentaron gradualmente. Al no poder pensar en nada más que en el amante que tenían frente a ellos, deseaban conectarse de maneras distintas a los labios, y por lo tanto, se agarraron de las manos y enredaron los dedos. Creo que deberíamos irnos. Aproximadamente en el momento en que habían pasado más de 100 respiraciones, Tigre llamó a Tita después de que presionaron sus labios uno contra el otro por última vez, y se separaron sin que quedara claro quién hizo el primer movimiento. Tita confirmó alegre y secamente. Poco después, ambos llegaron al templo. Primero se dirigieron hacia un cementerio situado en un lugar un poco alejado del templo. Tigre consiguió que Rigi le dijera con anticipación la ubicación de la tumba del caballero negro Roland. Para Tigre, Roland fue un hombre inolvidable. Se conocieron en la batalla durante la Guerra Civil hace 2 años, pero Roland había reconocido a Tigre y le había pasado la atesorada espada del reino, la espada de la invencibilidad, Durandal. Además, había sido Roland quien hizo un llamamiento a los caballeros para que cooperaran con Tigre. Tigre informó en su tumba que los invasores habían sido repelidos y rezó a los dioses para que el alma de Roland descansara en paz. Y luego Tita y Tigre salieron del cementerio. Aún no se ha encontrado a Durandal, ¿verdad? Se dijo que la espada de la invencibilidad había sido robada en una noche de invierno, cerca de Año Nuevo. Rigen había iniciado en secreto una búsqueda, pero Tigre escuchó que la investigación se estaba prolongando y era difícil. Tigre también quería prestarle su ayuda, pero como se esperaba, esta esfera de trabajo estaba más allá de sus habilidades. No tuvo más remedio que rezar a los dioses para que Rigen y Badowin fueran recompensados por sus desesperados esfuerzos. Cuando ambos llegaron al templo una vez más, fueron guiados a una habitación de invitados y luego recibidos por la anciana sacerdotisa principal del templo. Tigre y Tita intercambiaron amables palabras de saludo con ella e inmediatamente pasaron al tema principal. Después del prefacio de que no podía hablar sobre los detalles concretos, Tigre explicó que estaban investigando a Tir Nafal. Incluso después de escuchar el nombre de la diosa de la noche, la oscuridad y la muerte mencionado, la sacerdotisa principal no mostró ninguna reacción visible. Tendremos mucho cuidado para no convertirnos en una molestia para ti. ¿Podrías permitirnos echar un vistazo, si hay algún documento transmitido desde la época del fundador Charles? No encontrarás nada tan significativo como eso en este templo, pero siéntete libre de investigar siempre que eso esté bien para ti. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría preguntar. La sacerdotisa principal puso una expresión seria y continuó, Su Excelencia Conde Born, ¿qué tipo de existencia cree que es Tir Nafal? Si me permite expresar mis verdaderos sentimientos, no me agrada. Tigre respondió claramente. No entendía la intención detrás de esa pregunta, pero esos eran sus verdaderos sentimientos que no podía falsificar. La sacerdotisa principal adoptó la mirada del joven y dijo en un tono tranquilo, cuando estás frente a los dioses, tienes que enfrentarte a ellos con imparcialidad. No es diferente de hasta ahora, no había absolutamente ningún comportamiento coercitivo en el rostro de la sacerdotisa, pero sus palabras sonaron en los oídos de Tigre, poseyendo una misteriosa dignidad. Tigre se inclinó en silencio. Él mismo era consciente de que probablemente no había podido entender ni la mitad del significado detrás de esas palabras, pero decidió tenerlas en cuenta. Yuemem, sacerdotisa principal, tengo una solicitud, si es posible. Tita declaró tímidamente. Al decirle a la sacerdotisa que ella era alguien que había acumulado entrenamiento como doncella de santuario, Tita habló del deseo de rezar a los dioses después de que terminaran su investigación. La sacerdotisa sintió con una suave sonrisa, y Tita se inclinó después de expresar su agradecimiento. Y luego los dos hicieron que la sacerdotisa los guiara a los archivos del templo, pero era mucho más pequeño de lo que esperaban. Era una habitación sin ventanas con un ancho y un largo de 30 chet. Las viejas estanterías de libros al frente, a la izquierda y a la derecha estaban abarrotadas. Los libros y las cartas solo llenaban los estantes de los lados. Los estantes del frente albergaban pequeños ídolos y objetos rituales que no estaban en uso en ese momento. Tigre y Tita entraron al archivo mientras sostenían candelabros encendidos para iluminarse. Los candelabros tenían la misma estructura que los utilizados en el archivo del Palacio Real, cubriendo la parte de la vela encendida con un globo de cristal. La mayor parte parecen ser registros del templo. Tita murmuró mientras miraba el lomo de los libros alineados frente a ella. Tigre miró alrededor de la pequeña habitación y pensó que no podían esperar mucho de esto, pero se animó a sí mismo y a Tita, de todos modos, intentemos revisar sistemáticamente todos los documentos aquí. Si hay un libro que escriba sobre algo que podría ayudarnos, ya será una ganancia. Tienes razón. Haré mi mejor esfuerzo, Tigre-sama. Tita apretó sus pequeños puños y respondió con una sonrisa que pareció animar a Tigre. Cuando Tigre y Tita terminaron su búsqueda, el sol estaba a punto de ponerse fuera del templo. El cansancio, el leve desánimo y la decepción tiñeron sus rostros. Habían continuado y revisado todos los documentos,
pero no encontraron ningún texto que pudiera servir de pista. O para ser más precisos, los dos no pudieron encontrar ninguno. Supongo que alrededor de esto es el límite. Tigre bajó los ojos sobre los 3 pergaminos que había llenado con el mayor cuidado posible. Contenían un resumen sobre el primer duque Ganelón. Para empezar, había sido sacerdote y se decía que era un fiel y confiable sirviente del fundador Charles, un amigo cercano del rey. Aunque lo llamaban sacerdote, no solo rezaba a los dioses, sino que también hablaba con espíritus y hadas, y estaba bien informado sobre la hechicería. Y así se le confió la administración de Saint-Groel, que se dice es el lugar donde Charles recibió su revelación divina, y el gobierno sobre la ciudad de Artisem ubicada sobre el templo subterráneo. Sin embargo, mientras se registraron tales cosas, Tigre no encontró una sola anécdota sobre el primer Ganelón. Era solo algo sobre luchando contra un monstruo que no era viejo ni poseía un esqueleto, pero no había nada sobre él realizando ceremonias especiales como sacerdote o logrando algo como subordinado de Charles. Tigre no tuvo más remedio que esperar que Safi pudiera hacer uso de esta pequeña cantidad de información. Gracias, Tita. Tigre sonrió y colocó ligeramente una mano sobre su hombro. Pensó que debería expresarle adecuadamente su gratitud antes de deprimirse. Tita asintió y respondió con una dulce sonrisa, no hay problema. Pero no salió como queríamos, Tigre-sama. No se puede hacer nada. Tenemos que esperar que Ilen y las demás tuvieran más suerte en el palacio. Justo cuando los dos dejaron el archivo, Tita miró al joven como si hubiera recordado algo. Tigre-sama, está bien que vaya a rezar. Yo también iré contigo. Aunque no puedo orar tan bien como tú, Tita. Ya habían obtenido permiso de la sacerdotisa principal. Y así caminaron por los pasillos y entraron en la sala de oración. Era la segunda habitación más grande de este templo. Por cierto, se decía que la más grande era la habitación donde se habían almacenado las cosas que pertenecían al fundador Charles. La sala tenía una forma circular y un techo alto. Parecía que la luz del exterior entraba en la habitación a través de una configuración ingeniosa. El suelo estaba impecablemente limpio. No solo las estatuas de los 10 dioses adorados en la mayor parte de Bruñe, sino también las estatuas de los dioses aborígenes que solo se adoraban en una única región pequeña se alineaban a lo largo de las paredes. Cualquiera que experimentara esa vista inevitablemente podría sentir la atmósfera solemne. Tita se arrodilló en el centro del salón, rezando a los dioses, mientras que Tigre se quedó en la entrada del salón, mirándola. Finalmente, Tita terminó de orar y se puso de pie. Tigre murmuró en voz baja una oración a los dioses y entró al salón. Sonriéndole, quien rápidamente venía hacia él, Tigre la invitó. Tita, está bien que miremos un poco las estatuas de los dioses. Mientras ella rezaba, Tigre había mirado las estatuas sin ninguna razón en particular, pero despertaron su curiosidad. Aunque habló de echar un vistazo, solo se trataba de dar la vuelta al pasillo. Tita asintió con una sonrisa. Había pequeñas pizarras con los nombres de los dioses grabados colocados a los pies de las estatuas. Si había nombres que nunca había escuchado, había otros que recordaba haber sido mencionados en folclores y cosas por el estilo. Tigre estaba honestamente lleno de admiración. Estaba muy interesado en sus figuras, ya que eran similares a los árboles o no diferentes a las bestias. Vistos desde la entrada, los 10 dioses estaban alineados en el interior. Aunque había pequeñas diferencias en los adornos, los dioses aquí eran como los de otros templos. Mientras prestaba especial respeto solo a Eris, la diosa del viento y la tormenta, Tigre trató de pasar las estatuas de los 10 dioses. De repente, algo extraño saltó a sus ojos y los dos se detuvieron. Tigre y Tita miraron esas estatuas mientras fruncían el ceño. Al final de sus ojos estaba la estatua de una diosa que sostenía un arco. El nombre Tir-Nafal estaba grabado en la pizarra a sus pies. Además, a los pies de la diosa junto a ella, y la siguiente, había pizarras con el mismo nombre de Tir-Nafal. En total, se habían alineado 3 estatuas de Tir-Nafal. Además, todas ellas tenían apariencias completamente diferentes de la diosa de la noche, la oscuridad y la muerte que conocían Tigre y Tita. ¿Qué significa esto? Tigre gimió profundamente. Tita también había perdido la voz y simplemente estaba mirando a las diosas aturdida. El pasillo comenzó a envolverse con el crepúsculo, arrastrándose desde afuera. Cuando Tigre y Tita abandonaron el templo, había pasado una cucú y media desde que descubrieron las estatuas de Tir-Nafal. Mientras escuchaban las historias de la sacerdotisa principal, el tiempo pasó volando antes de que se dieran cuenta. Dado que la cortina de la oscuridad de la noche se había apoderado del cielo hace mucho tiempo dejando solo las estrellas y la luna como fuentes de luz escasas, Tigre y Tita bajaron por el sendero de la montaña después de recibir una antorcha y encenderla. Mientras caminaban por la oscuridad con las manos entrelazadas, Tigre recordó su conversación con la sacerdotisa principal. Cuando Tigre le preguntó por qué había 3 de sus estatuas alineadas una al lado de la otra en la sala de oración, la sacerdotisa principal respondió que todas representaban a Tir-Nafal con una expresión tranquila y un tono firme. ¿Qué significa eso?
Tigre había preguntado mientras fruncía el ceño. En respuesta, la sacerdotisa principal respondió como una abuela que estaba enseñando a su nieto: se dice que Tir Nafal representa el nombre general de 3 diosas de una era antigua mucho antes de que Bruña existiera. Más tarde, esas 3 diosas se convirtieron en una. 3 diosas. El mural que Tigre había visto en Saint Groel en el pasado revivió en su mente. 3 diosas cada una colocando sus manos en uno de los cuellos de un dragón de 3 cabezas. Tigre recordó a Arigin explicándolo como una batalla entre dragones y dioses. Una de las diosas había hecho una reverencia. La explicación de la sacerdotisa principal continuó: los 10 dioses que generalmente son adorados en Bruña Isted. Rey de todos los dioses Percuñas, dios de la guerra Triglav, dios de la fama Radegast, dios de la ganadería Bolos, dios de la riqueza Derg, diosa del viento y tormenta Eris, dios del fuego de la tierra Esbarcas, diosa de la cosecha y la lujuria Yarelo, y la diosa de la noche, la oscuridad y la muerte, Tir Nafal. Solo por su nombre, ya suena diferente a los otros dioses, ¿verdad? Tigre asintió. También era algo que había considerado extraño cuando era niño. Sin embargo, como había sido así mucho antes de que él naciera, dejó de preguntarse al respecto en algún momento. Tir Nafal gobierna la noche, la oscuridad y la muerte como esposa, hermana mayor y hermana menor de Percuñas. Si considera que las 3 diosas se han convertido en la base de esto, es comprensible. ¿Por qué no nos dijiste de esto? El tono de voz de Tigre involuntariamente se volvió amargo. La sacerdotisa debería habernos dicho cuando le extendimos nuestros saludos, diciéndole que vinimos aquí para investigar a Tir Nafal. La sacerdotisa principal respondió mientras permanecía tan tranquila como antes: incluso si te lo hubiera dicho en ese entonces, no creo que me hubieras escuchado obedientemente. Como alguien que sirve a los dioses y trabaja en el templo, me sería imposible imponerme a usted. El joven no tuvo más remedio que admitir que tenía razón. La sacerdotisa principal pensaba en Tir Nafal como uno de los dioses. Con Tigre incapaz de deshacerse de sus sentimientos negativos sobre Tir Nafal, podría haber sido imposible para él escuchar sus palabras en serio. Pero de nuevo, eso fue todo lo que pudo aprender de ella sobre Tir Nafal. Incluso la sacerdotisa principal no sabía cómo fue que las 3 diosas se llamaran así. Pero seguro que ganamos algo con esto. Por fin parece que tenemos una pista. Si hablo de esto con Safi, es posible que haya algunos hallazgos nuevos. El joven no pudo evitar esperar que esto sucediera. Además, pudo escuchar una historia inesperada de la sacerdotisa principal sobre su madre. En el momento en que él estaba a punto de salir de la habitación de invitados después de agradecer cortésmente a la sacerdotisa principal, ella le preguntó a Tigre con un tono como si de repente hubiera recordado algo: me gustaría que me dijeras una cosa, ¿no es Diana el nombre de tu madre? No solo Tigre, sino incluso Tita miró a la sacerdotisa principal con sorpresa. ¿Conoces a mi madre? Había considerado la posibilidad cuando escuché el apellido Born. Así que, supongo que después de todo eres el hijo de Ursama y Diana. Los dos se echaron hacia atrás en sus sillas con nerviosismo. Tigre calmó su respiración y le dijo a la sacerdotisa principal: si es posible, ¿podrías hablarme de mi madre? Creo que sé todo sobre la vida de mi madre en Alsace, pero no sé nada sobre su vida en la capital. Incluso cuando le pregunté a otras personas, solo escuché que ella era una persona tranquila y gentil. Aún así, tampoco puedo darte tantos detalles sobre ella. Incluso mientras estaba un poco sorprendida de que el rostro de Tigre fuera una mezcla de tensión y ansiedad, la sacerdotisa principal le dijo lo que sabía de su madre. A pesar de que el cuerpo de esa chica era débil, le encantaba pasear por los campos y las montañas. Como no podía salir mucho de la capital, caminaba por los jardines del Palacio Real o subía a este templo por la carretera de la montaña. Haciendo el mejor uso posible de su posición como hija del jardinero que servía en el palacio, Diana vagó por la montaña Luberan y a menudo visitaba este templo, dijo la sacerdotisa. El padre de Diana fue reconocido por sus habilidades después de convertirse en aprendiz del jardinero anterior, y su predecesor lo recomendó para tener éxito en el trabajo. Aparentemente, se originó en una familia común y corriente, y no en un linaje especial. Sin embargo, sus habilidades y actitud de trabajo sincera fueron apreciadas en el palacio, e incluso después de que Diana se convirtió en una niña sin un solo familiar cuando su padre falleció, se le permitió quedarse en el palacio y se le otorgó la libertad de moverse al igual que lo había hecho hasta ahora. Parece que se encontró con Ursama en uno de los jardines del palacio. Cuando él la llamó mientras descansaba después de agotarse, conversaron entre ellos y ella se enamoró de él en el proceso, o algo así. Tal vez, pensó Tigre, mamá se sintió atraída por papá porque percibió el paisaje de Alsace en las palabras y el comportamiento de papá. ¿O es este el deseo del chico de que la reunión de sus padres fuera dramática, aunque sea solo un poco? Es una historia de hace mucho tiempo, así que realmente no puedo recordar de que hablé con Diana, pero solo recuerdo sus palabras cuando dejó la capital para seguir a Ursama, como si hubiera sido ayer.
Una vez le dije por favor, contácteme tan pronto como se establezca en Alsace y tenga un hijo, se rió, diciendo que daría a luz a un niño sano, y agregó esto, espero que mi hijo encuentre algo para apreciar y poder protegerlo. Deteniéndose para hablar en este punto, la sacerdotisa miró gentilmente a Tigre. El joven apretó los puños sobre las rodillas y respondió con emociones como si estuviera frente a su madre fallecida, he encontrado algo para apreciar. Planeo hacer cualquier cosa que me permita seguir protegiéndolo. La sacerdotisa miró al joven, cuyo rostro y palabras resumaban determinación, con una amable sonrisa. Por favor, infórmeles a los dos cuando haya regresado a su casa en Alsace. Tigre y Tita se inclinaron profundamente hacia la sacerdotisa principal y abandonaron el templo. Después de aproximadamente el mismo tiempo que necesitaron para subir al templo, Tigre y Tita regresaron al palacio. Una vez que pasaron por la puerta y entraron en un edificio, el frío disminuyó a medida que el viento desaparecía. Después de apagar el fuego de la antorcha, Tigre se dirigió hacia Tita. Tita, gracias por hoy. Fuiste una gran ayuda. Tita respondió, seguro, con una sonrisa, pero sus ojos color avellana parpadearon llenos de ansiedad. Lo que había aprendido hoy aparentemente no permitió que sus sentimientos se calmaran como alguien involucrado con Tir Nafal. Mientras acariciaba suavemente su cabeza con la esperanza de darle al menos un poco de tranquilidad, Tigre preguntó en un tono deliberadamente alegre, creo que tengo que mostrarte mi gratitud por haberme acompañado hoy. ¿Hay algo que desees o pueda hacer por ti? Siéntete libre de decir lo que piensas. Ante esas palabras, Tita apartó los ojos, bajándolos y actuó vacilante. Tigre la esperó en silencio. Después de un tiempo de alrededor de 10 respiraciones, Tita dijo con una mirada atrevida, también está bien que me quede en tu habitación esta noche, Tigre-sama. Su voz era tranquila y ligeramente temblorosa. Tigre miró rápidamente a su alrededor, y una vez que se aseguró de que nadie estuviera cerca, abrazó suavemente a Tita. Presionó su propia mejilla contra la de ella, y en el momento en que Tita se movió, levantando su rostro, fue a darle un beso en los labios. Después de que sus labios se separaron, Tigre le sonrió amablemente, esperaré, así que ven cuando quieras. Las mejillas de Tita se sonrojaron de vergüenza y bajó los ojos una vez más, pero asintió levemente. En el momento en que Tigre y Tita descendían de la cumbre, Brigin tuvo una conversación con el primer ministro Badouin en su oficina sobre quién sería una buena opción para enviar como enviado para informar a Sted de la victoria en la guerra. Creo que no hay nadie tan adecuado como el conde Born. Brigin miró con amargura al anciano ministro que vestía el atuendo gris de un funcionario. No hay nadie más. No se me ocurre nadie que haya alcanzado tantos logros como él. Acariciando su barba que se extendía erguida y le recordaba a los bigotes de un gato mientras rechazaba su mirada suplicante con una mirada indiferente, Badouin continuó, Su Alteza, también tengo muchos asuntos que me gustaría que él manejara en la capital. Sin embargo, él es la única persona con la que el rey de Sted estaría complacido. El deber de un enviado no era solo el anuncio de la victoria de la guerra. Como representante de Brigin, tendrían que expresar su gratitud al rey por el envío de refuerzos de Sted, entregar regalos y prometer una larga y continua amistad. Vale decir que la promesa de amistad es especialmente importante. Según los informes entregados hoy, no sería extraño que estallaran luchas internas en cualquier momento en Mosinel. Satztain y Asbarre también parece que estarán preocupados el uno por el otro durante un tiempo. Fue un evento que se remonta hace unos días. Enviados de Satztain y Asbarre visitaron el Palacio Real y pidieron un tratado de no agresión con Brunye. Satztain había traído regalos que incluso podrían calificarse de excesivos, como seda, pieles, jarras de agua adornadas y bordones de obispo, numerosas obras de plata y un joyero repleto de perlas, ya que habían invadido Brunye esta primavera. Entiendo las verdaderas intenciones de Satztain y Asbarre, pero creen que tenemos tanto margen de maniobra. Brigin le preguntó a su primer ministro mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Badouin entrecerró los ojos como un gato, revelando una sonrisa cínica, es porque el conde Born está de nuestro lado. Tigre derrotó a Kruger, uno de los generales, en la guerra contra Satztain, y también obligó al general Smith, que dirigía la unidad de caballería, a retirarse. Además, repelió al príncipe real Kurais en la guerra contra Mosinel. Satztain sufrió una aplastante derrota en una batalla contra Kurais hace aproximadamente 10 años. A pesar de que atacaron Mosinel con una enorme flota de 1000 barcos, fueron rechazados por Kurais, que se enfrentó a ellos mientras lideraba una flota de solo 200 barcos. El ser llamado Tigre-Burmud Born se estaba convirtiendo en algo parecido a una pesadilla para Satztain. Los países extranjeros que menospreciaban a Brunye como débil e invadido, fueron enviados corriendo de regreso a casa con resultados lamentables una vez que Tigre apareció mientras lideraba sus fuerzas militares. Además, no pudieron evitar ser cautelosos con el rumor de que Tigre era cercano a Taled Graham, quien era el gobernante de facto de Asbarre. Satztain creía que debían evitar la intervención de Brunye por todos los medios necesarios. Lo que Asbarre creía no era tan diferente de Satztain. De hecho,
tampoco es que no tuvieran defectos. Después de todo, intentaron invadir Brunje junto con Satzstein. Al ver cómo decidieron luchar contra Satzstein, Asbarre necesitaba ponerse del lado bueno de Brunje. Después de escuchar el final de la explicación de Badowin, Brigitte frunció el ceño con disgusto. En ese caso, deberíamos mantener al conde Born aquí aún más. Está bien, Su Alteza. Dado que sabía que las palabras de la princesa no eran más que quejas, Badowin las ignoró y pidió su aprobación. Brigitte asintió de mala gana. No pudo evitar sonreír a Satzstein y Asbarre. Al igual que ellos, el actual Brunje no podía permitirse convertir a Sted en un enemigo, sin importar lo que pudiera suceder. Así fue como se decidió que Tigre se dirigiera a Sted. Tigre se despertó sintiendo la presencia de alguien. Su campo de visión estaba envuelto en la oscuridad, pero su mano izquierda se extendió rápidamente hacia el arco negro colocado a su lado. Mientras abrazaba a Tita, que se acurrucaba cerca de él mientras dormía, con su brazo derecho, apartó la manta y levantó el cuerpo. Tanto Tigre como Tita no usaban ni una sola pieza de ropa. Esta era la habitación de Tigre en el Palacio Real. Sabía por la oscuridad y el aire frío que estaba muerto en la noche. Mientras miraba al frente de él, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, buscó la presencia, agudizando todos los demás sentidos además de su visión. Escuchó una risa alegre junto a su oído. Toda la sangre se drenó del rostro de Tigre. De repente, la mano derecha de Tita se levantó y acarició suavemente la mejilla del joven. ¿Ha pasado un tiempo? No. El cuerpo desnudo de Tita estaba cubierto por una tenue luz de color blanco azulado en la oscuridad. Sus hombros delgados, las cavidades en sus clavículas y sus pechos ligeramente abultados resaltaban sobre el fondo negro. Su cabello castaño, que caía suelto, estaba envuelto por una tenue fosforescencia. Sus ojos color avellana brillaron carmesí, y la sonrisa que se formó en sus labios le hizo sentir un encanto femenino. Tigre se tragó el aliento con miedo con un estremecimiento, pero sin apartar los ojos de Tita, puso fuerza en su brazo derecho sujetándola. Como si dijera que no había forma de que él la soltara por algo de este grado. Supongo que no debería haber llevado a Tita al templo después de todo. Aunque lamentaba su propia decisión, aunque ya era demasiado tarde, Tigre preguntó con cautela, ¿qué Tir Nafal eres? Intenta adivinar. El algo que poseía a Tita no negaba ser Tir Nafal. Un timbre ligeramente feliz tiñó su voz. La ira ardía en los ojos negros de Tigre. Sal de Tita. Si quieres, puedes poseerme en su lugar. No quiero. El cuerpo de esta chica se siente cómoda. Sobre todo, me permite ser abrazada por ti de esta manera, y este método también es más conveniente para hablar contigo. Hablar. Tigre estaba desconcertado por su comentario inesperado. Soportando el impulso de replicar que era Tita a quien estaba abrazando, esperó la respuesta de Tir Nafal. Fuiste tú quien me buscó. Por eso descendí. También se ha reunido todo lo necesario. Supongo que estás hablando de los cadáveres que han sido enterrados a lo largo de la carretera. Había dos cosas necesarias para que apareciera Tir Nafal: oscuridad de la noche profunda y muchos cadáveres. La mayoría de los que murieron en la guerra contra Mosinel habían sido enterrados a lo largo de la carretera. Era raro que los cadáveres hubieran sido enterrados juntos en una sola colina como los soldados de Leitmeritz. También había urgencia de terminar de enterrar los cadáveres lo más rápido posible debido al verano. Tir Nafal dejó escapar una risita ante las palabras de Tigre. Eso no es todo. Las víctimas del país extranjero duermen en gran número en los fosos enterrados, ¿no es así? Ella estaba hablando de los soldados de Mosinel. A ellos, que habían caído en suelo extranjero, no se les dio un entierro, sino que fueron enterrados al mismo tiempo que se rellenaron los fosos. Por cierto, Brigitte había invitado a un sacerdote que adoraba a los dioses de Mosinel desde muy lejos, y consiguió que rezara a sus dioses mientras recorría la capital. Ella se lo explicó a los residentes de la capital es para que las almas de los extranjeros no se enfurezcan, provocando daños y desgracias. Por supuesto, hubo oposición a eso, pero con esto ella podría reclamarle a Mosinel que habían celebrado un servicio conmemorativo adecuado para sus muertos, aunque omitiendo algo de tiempo y esfuerzo ya que estaban presionados por el trabajo. Era algo que tenía que hacerse de antemano. Tir Nafal manipuló el cuerpo de Tita, haciéndola poner sus delgados brazos alrededor del cuello de Tigre. Su cuerpo mientras estaba pegado a él se sintió algo frío. Me estoy repitiendo, pero siempre responderé a tus llamadas. ¿Qué? A punto de atacarla, Tigre se tragó sus palabras. Ahora mismo era una situación similar a la de Tita cautiva. No podía actuar sin pensar. Sin embargo, ¿qué quieres decir con mis llamadas? ¿Cómo debo responder a esto? El joven reflexionó profundamente mientras miraba el rostro de Tita. En ese momento, las palabras de la sacerdotisa principal pasaron por su mente. Cuando estás frente a los dioses, debes enfrentarlos con imparcialidad. Tir Nafal miró de cerca a Tigre, quien de repente se había hundido en el silencio, divertida. Como si estuviera viendo todos los conflictos que enfrentaba el joven. Tigre cerró los ojos, intentando calmar sus tensas emociones.
Cuando se hubo calmado hasta cierto punto, murmuró las palabras de Tir na Fal en su mente. Una a una, recuperó con diligencia escenas de la profundidad de sus recuerdos. Cuando pasó un tiempo de alrededor de 20 respiraciones, exhaló lenta y profundamente. Ciertamente, tienes razón. Cuando usaba el poder del arco negro, Tigre siempre pedía fuerza. Aunque ahora había llegado al punto de poder extraer el poder conscientemente, el poder en sí no era de Tigre. Ella había estado respondiendo a las solicitudes de Tigre. Sin embargo, recientemente no he pedido el poder del arco negro. Tú y esta chica preguntaron por mí. Y te acercaste un paso más a mí, a nosotros. Tigre levantó una ceja. ¿Cómo se estaba persuadiendo a sí mismo de permanecer imparcial? Preguntó para confirmar, ¿me vas a decir lo que quiero saber? Desafortunadamente, no funciona de esa manera. Tir na Fal se echó a reír y agregó, como si hubiera predicho la pregunta del joven, lo que voy a contarles explicará el objetivo de esos chicos. Sus objetivos. Tigre abrió mucho los ojos. Ciertamente quería saber sobre los planes, objetivos y motivación de los demonios. Están tratando de cambiar el mundo. Tigre hizo una mueca. Las palabras de la diosa fueron demasiado repentinas y abstrusas. ¿Qué quieres decir? Lo digo literalmente. Van a cambiar el funcionamiento del mundo para que les resulte más fácil existir aquí. El sol, la luna, la tierra y el océano, todo se convertirá en algo por ellos. Sin responder de inmediato, Tigre se esforzó frenéticamente por comprenderlo lógicamente. ¿Es posible, algo así? Preguntó el joven como si estuviera exprimiendo su voz. Es algo que ha sucedido muchas veces hasta ahora. Las ruinas de esos eventos también permanecen en todo el mundo como prueba. Tir na Fal se rió ligeramente y continuó sus palabras como si cantara, ¿nunca escuchaste historias sobre personas que se encuentran con algo no humano o se pierden por completo en algún lugar que no está aquí? En los mitos, poemas sobre hazañas de armas, cuentos heroicos, cuentos de hadas y canciones que se han transmitido. Esos son restos de los mundos que existieron en el pasado. Fragmentos de los sueños deseados por ellos. Todavía no puedo tragarme todo esto, pero... Tigre negó con la cabeza con irritación y se rascó el cabello con la mano que sostenía el arco negro. ¿Qué pasará con los humanos si el mundo cambia de esa manera? Se convertirán en elementos extraños. Al igual que esos chicos que están en este mundo en este momento. Elementos extraños. Tigre trató de murmurarlo en voz baja. A pesar de no comprender completamente el significado, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral por alguna razón. Resultará en que continúes viviendo mientras has perdido la luz. La luz del sol no llegará a un mundo que se convirtió en ruinas. Todavía no lo entiendo, sin embargo, Tigre podía imaginar que muchas de las personas que amaba se perderían. Es muy probable que no hubiera paz para Alsace en un mundo así. Lo mismo para Bruñe, Sted y los demás países. Así como su gente. ¿Hay alguna manera de detenerlo? Te lo dije, ¿no? Es algo que ha sucedido muchas veces hasta ahora. Lo mismo puede decirse de que los humanos los frustraran o los derrotaran. Sin embargo, debes buscar el camino tú mismo. Es lo que hicieron los humanos antes que tú. Tigre fijó sus ojos en el arco negro en respuesta a las palabras de la diosa. De repente, una mala sospecha brotó dentro de él, y le preguntó a Tir na Fal con una mirada incómoda, ciertamente no lo creo, pero poseer este arco era el destino o algo por el estilo. Ese día, hace 2 años, Tigre debió haber agarrado el arco negro por su propia voluntad. Sin embargo, tal vez eso había sido decidido por otra persona, un ser que excedía el intelecto humano o un concepto. Los ojos rojos de la diosa brillaron cuando ella negó esto sacudiendo la cabeza. ¡Qué tonto! No hay forma de que algo así sea cierto, ¿verdad? Gracias. Tigre expresó su gratitud con un rostro que revela que se sintió aliviado desde el fondo de su corazón. Tir na Fal continuó, incluso si invocas los nombres de los dioses, nunca has considerado depender de ellos. En lugar de rendirse al gobierno de los dioses, crees en tu propio poder. Esa es una parte que realmente me gusta de ti. Por favor, no me decepciones. Tigre parpadeó reflexivamente varias veces, mirando a Tir na Fal. A juzgar por lo que ella gobernaba, no era una diosa normal, pero considerando todo, él no podía creer escuchar esas palabras de uno de los dioses. Probablemente porque sus sentimientos se mostraron en su rostro, la sonrisa de Tir na Fal se transformó en algo parecido a una risa desdeñosa. No existimos por el bien de los humanos. Sucede que de vez en cuando les ayudamos por capricho. ¿Es eso también lo mismo para los otros dioses además de ti? Tir na Fal inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado ante la pregunta del joven. Todos ellos fueron a algún lugar hace mucho tiempo. Un día podrían volver aquí repentinamente si les apetece. Tigre se preguntó cuánto tiempo registraría como hace mucho tiempo para una diosa. Probablemente no terminaría en un rango de varios cientos de años. Supongo que fue hace varios miles de años, o tal vez incluso más en el pasado. Bueno, entonces es hora de que regrese pronto. Las palabras de la diosa resonaron en la mente de Tigre, no en sus oídos.
La luz de color blanco azulado que envolvía el cuerpo de Tita se debilitó rápidamente frente a la mirada sorprendida del joven. Sus brazos cayeron libremente, como si hubiera perdido todo el poder, y la luz carmesí se desvaneció de sus ojos. En ese momento, Tigre finalmente recordó. Cuando la diosa había poseído el cuerpo de Tita en el pasado, sus palabras llegaron a su mente sin que ella moviera los labios de Tita o liberara una voz de la boca de Tita. Una vez que la luz abandonó por completo el cuerpo de Tita, la oscuridad recuperó su reinado sobre la habitación. Tigre atrapó con seguridad a Tita, quien había comenzado a colapsar como un títere al que le cortaron los hilos. Colocando el arco negro en su mano izquierda junto a él, abrazó fuertemente a Tita con ambos brazos. Tigre-sama. Una voz que parecía desvanecerse en cualquier momento le hizo cosquillas en el oído a Tigre. El joven respondió con una confirmación para animarla, y acarició suavemente la espalda de Tita repetidamente. Aunque las palabras de disculpa estaban en la punta de su lengua, se las tragó al borde de pronunciarlas. En el camino hacia el templo en la cima de la montaña, había aceptado los sentimientos de Tita. Lamentar haberla llevado consigo despreciaría esos sentimientos. La razón por la que se lo debía a él por querer a Tita tampoco lo justificaría. Tu cuerpo está bien. Ella respondió a su pregunta de manera positiva. Su voz era tan directa como típica, sin ningún indicio de su actuación fuerte. Inconscientemente, puso fuerza en los brazos que la abrazaban. Me alegro de que estés a salvo. Tigre susurró, poniendo todos sus sentimientos en esas palabras. Esta vez Tita confirmó con una voz feliz, y después de respirar un poco, dijo, Tigre-sama, está bien que te pida una cosa. El joven se dio cuenta de inmediato de la petición que ella le había susurrado al pecho. Deslizando su mano izquierda por el cuerpo desnudo de Tita, tocó su rostro, acercó su rostro después de decirle, ahí voy. Sus labios se superpusieron dentro de la oscuridad, y ambos presionaron sus labios entre sí muchas veces como si intercambiaran mutuamente su calidez. Una vez que el enésimo beso llegó a su fin, Tita cayó en el pecho de Tigre una vez más. ¿Deberíamos volver a dormirnos?, preguntó el joven con ternura. Todavía no había indicios de que amaneciera. Además, aunque no en la medida de Tita, cuyo cuerpo había sido poseído por la diosa, Tigre también sintió que el cansancio lo agobiaba. Tita sintió secamente, extendió silenciosamente su mano izquierda y la colocó sobre la mano derecha de Tigre. Ambos se enredaron naturalmente los dedos y luego se acostaron en la cama mientras se abrazaban. Si estamos así, es cálido y un poco cosquillante. Tita frotó alegremente su mejilla contra el hombro de Tigre. Dejó que su mano derecha se deslizara sobre el pecho del joven como si lo abrazara por un lado, y puso su pierna derecha encima de la del joven. Su muslo se presionó contra algo. Tigre-sama, Tita bajó la voz mientras hablaba tímidamente, todavía estoy bien, así que. Sin decir nada, Tigre le agarró la cabeza, la acercó y le robó los labios a la fuerza. Al día siguiente, Tigre le contó a Ilen y a las demás en el archivo sobre los eventos de anoche. Por cierto, no había traído a Tita en esta ocasión porque no quería que se sintiera avergonzada. Esos son grandes resultados, Tigre. Fue Safi quien alzó la voz con alegría. Sin importarle las miradas de Ilen y Mila, saltó hacia Tigre y lo abrazó con tanta fuerza que el joven se puso nervioso con su rostro rojo brillante. Por favor, infórmanos sobre cómo esos serían grandes resultados, Safi. Estoy segura de que Tigre también quiere escuchar sobre eso, así que aléjate de él, ¿de acuerdo? Ilen y Mila, que habían puesto expresiones sombrías en un abrir y cerrar de ojos, creían que la rubia Vanadis incluso podría llegar a besar a Tigre de improviso si no la arrancaban con fuerza bruta. Lin preparó una silla para el joven y lo calmó haciéndolo sentarse allí. Bien, entonces, daré un resumen simple de lo que sabemos. Safi miró a Tigre y a las demás por turnos mientras sostenía un paquete de pergaminos con ambas manos. Esos pergaminos eran una colección de todas las cosas que habían investigado hasta ayer. Por supuesto, Safi lo había revisado todo y lo había ordenado en su mente. El objetivo de los demonios es rehacer el mundo. Están tratando de tomar prestado el poder de Tir Nafal por ese motivo. No sabemos por qué eligieron a esta diosa, pero supongo que es porque una parte de Tir Nafal está cerca de ellos, o tal vez se debe a que Tir Nafal es la única diosa que queda en este mundo. Si es esa parte, solo podemos adivinar. Eso significaría que intentaron secuestrarme, no, el que puede usar el arco negro, para tomar prestados los poderes de Tir Nafal. Por el bien de entrar en contacto con Tir Nafal a través del arco negro. Tigre puso una cara amarga. Si era así, podía entender por qué Boyanoy y Torvalan se referían a él como el arco, y así estaban de acuerdo con Safi. Creo que tienes razón. Si piensas en Torvalan y Baba Yaga, no parecía que siguieran las mismas intenciones, pero no podemos bajar la guardia. ¿No significa eso que no pueden usar el arco en tal caso? Lin inclinó la cabeza hacia un lado con perplejidad. Según lo que hemos escuchado de Ludmila Sama, también intentaron secuestrar a Lord Tigre Burmud, y no solo intentaron robar el arco negro. Estoy segura.
Por lo menos, Boyanoy trató de llevarse a Tigre. Mila respondió mientras cruzaba las piernas en su silla. El padre de Tigre nunca usó el arco negro, ¿verdad? Teniendo eso en cuenta, me pregunto si no es algo ajeno al linaje y similar, sino que simplemente requiere las habilidades del arco. Sí, eso es definitivamente algo en lo que puedo estar de acuerdo. Ilen consintió mientras hacía oscilar su cabello plateado, y Lim y Safi también asintieron profundamente. En este mundo muy probablemente no había nadie además de Tigre que pudiera usar el arco. Y las habilidades de tiro con arco del joven no se basaban solo en sus dones corporales, sino que se habían forjado a través del combate diario durante las guerras y las cacerías. Por otro lado, somos Vanadis, y sin embargo. Safi entrecerró los ojos, luciendo incómoda. Una leve rabia moraba en sus ojos berilo. Se nos trata como molestias porque poseemos poderes que nos permiten oponernos a ellos. Parece una apuesta segura decir que esas batallas entre las Vanadis y los demonios también tuvieron lugar en el pasado. En ese caso, realmente me hubiera gustado que nos hubieran dejado algunos registros para que lo supiéramos. Ilen dejó escapar un suspiro mientras se cruzaba de brazos. Mila negó con la cabeza, incluso si los registros realmente existieran, no creo que los creyéramos. Por lo general, no considerarías las historias de haber luchado victoriosamente contra los demonios como nada más que fábulas para ganar fama. Safi pidió la opinión de Tigre con sus ojos. En respuesta, el joven les dijo a las 4 con una mirada seria, lo que deberíamos investigar a continuación es su número y la ubicación de su bastión. Definitivamente los derribaremos. Esa fue la firme resolución detrás de las palabras de Tigre, que resonaron en los corazones de las chicas como un poderoso hechizo. Todas ellas, ya fuera Ilen, Lim, Mila o Safi, miraron a Tigre llenas de respeto incluso mientras sus labios formaban sonrisas. Como generales venerando a su comandante supremo en el campo de batalla. Pero de nuevo, los vínculos entre el joven y las Vanadis se crearon en el campo de batalla en primer lugar. Sin embargo, si consideras los nombres de los demonios y su conexión con Tirnafal, no solo Bruñe, sino que nuestro país también podría contener algunas pistas, ¿no? Lim expresó cuidadosamente su opinión. Ilen respondió con un rostro sombrío, es muy posible. El templo que adoraba a Baba Yaga estaba ubicado en Libes. Entonces debemos revisar adecuadamente el resto antes de regresar a nuestro país. Safi levantó la cara y devolvió los ojos hacia las estanterías. De inmediato, Ilen y Mila se sintieron visiblemente abatidas. Si bien podría ser cierto que sintieron la necesidad, no era como si estuvieran desbordadas de voluntad. Fue entonces cuando llegó la salvación para Ilen y Mila en forma de persona. La voz de Masasrodán preguntando si estaba bien para él entrar después de llamar a la puerta del archivo se escuchó desde afuera. Por supuesto que Tigre no tenía ninguna razón para rechazarlo. Caminando él mismo hacia la puerta, la abrió y le mostró al viejo conde la entrada a la habitación. Al ver a Ilen y las demás después de entrar en los archivos, el rostro de Masas se iluminó con una sonrisa. «Oh, ¿todos ustedes están aquí? Perdón por la visita abrupta, pero me gustaría tomar prestado un poco de su tiempo». Masas tenía 57 años. Ropas de seda cubrían el cuerpo bajo y robusto del viejo conde con su impresionante bigote y cabello gris. Sin prefacios en particular, les informó directamente sobre la decisión de enviar una delegación de enviados a Sted, y la selección de Tigre como delegado jefe. Además, dijo que Gerard y Gaspal, el segundo hijo de Masas, actuarían como delegados adjuntos. Parece que la investigación tardará unos días más. Veamos, creo que serán 5 o 6 días cuando se agregue un margen de maniobra. Safi respondió mientras inclinaba la cabeza hacia un lado en contemplación. Supongo que a eso se le podría llamar perfecto. Preparar todo para la delegación también nos llevará mucho tiempo. Por cierto, ¿qué van a hacer ustedes, ladies? Sería muy bienvenido para nosotros si pudiéramos hacer que acompañen a la delegación, pero ¿qué piensan? El envío de una delegación se llevaría a cabo según la conveniencia de Bruñe, por lo que no había ninguna razón para que Ilen y las demás estuvieran de acuerdo. En consecuencia, era necesario proponerlo de esta manera. Bruñe probablemente no experimentará ninguna invasión de países extranjeros por un tiempo, así que supongo que también regresaremos. Ilen respondió. Con Masas uniéndose a ellos, los 6 hablaron sobre el horario durante algún tiempo. En cuanto al tema de tomar la ruta marítima o terrestre, Masas dijo como si acabara de recordar, lo que me recuerda, sabían sobre la inauguración de una nueva Vanadis en Legnica. Lo dijo todo con demasiada naturalidad, pero no hubo nadie que no se sorprendiera por esta noticia. Después de que Alexandra Alseyin, apodada Princesa Oculta de la Llama Luminosa, falleciera el año pasado, Legnica permaneció continuamente sin una nueva Vanadis. Ilen miró a Tigre con una mirada de disculpa. Si se dirigieran a Sted por tierra, podrían pasar para una breve visita a Alsace. Sin embargo, Tigre negó con la cabeza. Vayamos con la ruta marítima. También me gustaría conocer a esa nueva Vanadis. Naturalmente, sentía curiosidad por saber qué tipo de persona era ella, pero había otra razón más allá de eso.
Si el intercambio con Sted se profundizara en el futuro, sería imperativo conocer al nuevo señor de Legnica, un principado frente al mar, lo más rápido posible. Además, si ella era alguien abierta a la razón, quería discutir con ella la batalla contra los demonios y pedirle su cooperación. Mila y Safi también estuvieron de acuerdo con usar la ruta marítima. El deseo de conocer al nuevo señor de Legnica también era lo mismo para ellos. Ilen asintió levemente para expresar sus sentimientos de gratitud y se giró hacia Masas. Lord Masas, hagámoslo así. Entendido. Me gustaría que dejaran los arreglos para un barco y los preparativos de las posadas en el camino a mí. Después de agradecer a Masas, quien había respondido mientras mantenía la cabeza en alto, Safi tocó suavemente el hombro de Mila. ¿Lo hiciste? No es así. Susurró con una voz que no podía ser escuchada por nadie más que por la vanadiz de cabello azul. Mila puso deliberadamente una mirada amarga sin responder nada a eso. Sin embargo, sus mejillas se enrojecieron levemente. Eso significa que tengo que escribirle una carta a Olmutz. Fue lo único que finalmente murmuró después de un tiempo. Damat fue el único de Mosinel que pasó sus días en el Palacio Real de Bruñe. Tenía 20 años. Como es típico de Mosinel, poseía una piel de color marrón oscuro, una figura alta, nariz y barbilla esbeltas y un cuerpo completamente entrenado que recordaba a una pantera negra. Era un guerrero en el que confiaba profundamente el príncipe real Curais de Mosinel, pero después de ser derrotado por Ilen en la batalla anterior, se había convertido en prisionero de guerra. Posteriormente, la custodia de Damat fue trasladada a un lugar desconocido, y ahora mismo se había convertido en prisionero de Tigre. A pesar de que fue un periodo de tiempo muy corto, el joven había cooperado con Damat en el pasado, y ahora que la guerra había terminado, Tigre ya no estaba de humor para quitarle la vida. La habitación asignada a Damat era un lugar que podría describirse como una habitación de invitados improvisada. No se podía encontrar nada más que una mesa, sillas y una cama dentro de la habitación de tamaño moderado. Solo había una ventana, y era tan pequeña que ni siquiera podía pasar la cabeza por ella. Aún así, podría llamarlo una suite de primera clase en lo que respecta al tratamiento de los prisioneros. La noche de ese día, Tigre visitó a Damat en su habitación. Mientras lo hacía, Tigre trajo una cena para dos y la puso en fila sobre la mesa. Llenar la mesa con varios platos como pan tostado cuidadosamente con queso y carne ahumada en el medio, sopa de frijoles con muchas hierbas, repollo en escabeche y carne de cerdo, codorniz asada envuelta en hojas de parra y guiso con pescado de río, gambas y patatas hervidas en vino, el aroma que despertaba el apetito se elevaba de la comida junto con el vapor de su picor. En cuanto a las bebidas, tomaron vino, sidra de manzana y té negro frío. Aunque el rostro de Damat se iluminó con una sonrisa, no se olvidó de hacer una solicitud a Tigre. Estoy feliz por la abundante comida, pero estaría mucho más agradecido si me dijeras una charla sobre un trabajo para mí en esta ocasión. Como prisionero, Damat no tenía medios para liberarse excepto esperar a que alguien pagara el rescate por él o ganara una suma de dinero equivalente al rescate con sus propias manos. Tigre respondió con alegría, pronto iré a Sted. ¿Quieres venir conmigo? Te liberaré una vez que haya terminado con mi negocio allí. También te proporcionaré los gastos de viaje hasta Mosinel. Incluso pagar mis gastos de viaje, sería muy generoso de tu parte. Déjame escuchar los detalles, dijo Damat mientras miraba a Tigre con ojos llenos de sospecha. Su expresión mostraba claramente su creencia de que cualquier historia demasiado buena para ser verdad siempre tenía algún tipo de trampa. Sin ningún deseo particular de ocultar nada, Tigre le dijo a Damat sobre el objetivo de la delegación de enviados. El joven de Mosinel asintió, indicando su comprensión. Entonces estás diciendo que me mostrarás la fuerza de la alianza entre Bruñe y Sted. No es de extrañar que Curais confíe en él. Capta las cosas rápidamente. Mientras sonreía, Tigre respondió con una mirada algo seria, eso también es parte de esto, pero si no estoy aquí, nadie se ocupará de ti. Bien, eso sería realmente aterrador. En este momento, los brunianos todavía albergaban un profundo odio e ira hacia Mosinel. Incluso era posible que una persona de mal genio golpeara a Damat por el con solo entrar en su vista. Si se enfocaba en la capital, Tigre podría encontrar todo el trabajo que quisiera, pero el origen de Damat fue la razón por la que Tigre no podría darle ningún trabajo decente. La seguridad de Damat estaba garantizada exactamente porque era prisionero de Tigre. Los dos vertieron vino en la copa de porcelana del otro respectivo y comenzaron a comer. El pan combinado con el queso adecuadamente derretido y la carne ahumada resaltaron el sabor de los tres. La sopa tenía un sabor simple, pero lavó la grasa de la carne de cerdo y la codorniz. Y el sabor del pescado de río y la patata había impregnado profundamente el guiso de vino. Comparado con las comidas de mi país, el sabor es algo soso, o mejor dicho, se siente elegante, pero considerando que es el sabor de Bruñe, no está nada mal. Sin embargo, está bien que comas conmigo. Damat miró a Tigre mientras se llenaba las mejillas con la codorniz. Probablemente subiste bastante de rango debido a las batallas anteriores.
No estás ocupado cenando con los peces gordos. En este momento, todo el mundo está ocupado lidiando con las secuelas de la guerra. Además, se ha convertido en mi trabajo cuidarte, ¿verdad? Tengo que ver cómo estás al menos de vez en cuando. Una vez que Tigre respondió con una broma, Damat se rió, luciendo como si quisiera decirle a Tigre que se ocupara de sus propios asuntos. Charlaron sobre tonterías mientras masticaban pan, se llevaban carne y pescado a la boca y lo aclaraban todo con vino y sidra de manzana. Al ver cómo nacieron en diferentes países, ambos tuvieron diferentes ambientes en los que crecieron. Había una plétora de temas disponibles para ellos. Ambos, con solo 2 años de diferencia de edad, también era algo nuevo para Tigre. Además, no tener que tomar en cuenta las relaciones humanas y la etiqueta, y no ser culpado por los malos modales en la comida con la otra parte siendo Damad, era un buen cambio de ritmo para el noble rural Tigre. Su tema cambió a la situación actual de Mosinel. El propio Tigre también tenía curiosidad por eso, pero el primer ministro Badouin le había dicho que quería escuchar sobre el estado interno de Mosinel, sin importar cuán trivial fuera el detalle. Damad tampoco escondió nada en particular. Su Majestad el Rey tuvo varios hijos. ¿Eran 4, creo? De todos modos, todos son jóvenes. Incluso el primer príncipe todavía tiene 12 años. Debido a eso, el primer ministro confió en Su Alteza el Príncipe Real. En resumen, estás diciendo que Mosinel no podrá evitar el caos. Estoy bastante seguro de que nadie esperaba que Su Majestad falleciera tan pronto. Cada uno de los hijos del rey tiene nobles influyentes y familias poderosas que lo respaldan como guardianes. No hay forma de que esos tipos permanezcan en silencio. Está escrito en piedra que otros grupos también harán movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha. Después de todo, Quraysh probablemente saldría victorioso si se convirtiera en una guerra civil, El tono de Tigre era algo rígido. Damat se rió mientras rodaba los ojos. No hay forma de que yo sepa sobre algo tan lejano en el futuro, ¿verdad? Aunque personalmente siento que me gustaría que Su Alteza ganara en tal caso. Aún así, si te escucho, gente que podría oponerse a Sir Quraysh. Ahí estás tú. Damat apuntó con su cuchara, que tenía la grasa de la sopa adherida, a Tigre. No es poco realista que alguien de la nobleza o familias poderosas pidan ayuda a un país extranjero. Incluso de alguna manera lograste derrotar a los duques después de tomar prestado el poder de Sted, ¿verdad? Puede que haya algún tipo que acumule riquezas y bellezas frente a ti para que luches contra Su Alteza. Tigre miró al Mosinel de cabello negro con la boca abierta de par en par. Ese era un punto ciego. Ciertamente, tal posibilidad es pensable. Damat continuó mientras revelaba una sonrisa malvada. A la inversa, también es posible que alguien ataque a Bruñe o Sted. Aumentar los logros es la forma más rápida de dominar a los competidores. No importa quién se mueva y cómo, definitivamente es algo que me gustaría concluir dentro de Mosinel. Tigre se encogió de hombros de manera exagerada. Podría haber puesto una distracción usando una broma, pero esas eran palabras que salían del fondo de su corazón. Continuaron charlando un rato después, y luego Tigre trató de confrontar a Damat con algo que se le había ocurrido de repente. Por cierto, si te dijeran que te convirtieras en rey, ¿qué harías? Yo iría a por ello. Tigre miró a Damat, quien había respondido de inmediato, con ojos llenos de una mezcla de sorpresa y admiración. Incluso si es solo una historia hipotética, estás bastante seguro de ello, ¿no es así? Quiero decir, el rey probablemente sea el primero en la lista de cosas en las que no puedo convertirme, no importa cuánto lo desee. Pero si pudiera, lo haría de inmediato. ¿No intentarías considerar si eres apto para ello o algo así? Tienes sirvientes para esas cosas, ¿no es así? Un poco como Sariar. Damat respondió con una mirada como diciendo que era bastante obvio. Tigre inclinó la cabeza hacia un lado ante el nombre que no había escuchado antes. Debido a esa reacción, el joven Mosinel frunció el ceño, pero inmediatamente asintió con la cabeza en comprensión. Supongo que no conoces a Sariar. Sin embargo, es un cuento famoso en mi país. Damat dio una explicación sencilla. Era una historia transmitida desde los viejos tiempos en Mosinel. Érase una vez un príncipe llamado Sariar. Era un príncipe calificado como descuidado y frívolo, pero como tenía algunas partes buenas para él, era amado por muchas personas. El reinado de su padre, el rey, fue firme como una roca gracias al apoyo de su leal y capaz primer ministro. Finalmente, el rey falleció y llegó el momento de que Sariar ascendiera al trono. Sin embargo, Sariar confió el gobierno de la tierra al primer ministro y emprendió un viaje para buscar a una mujer que se convertiría en su reina. Sariar fue atacado por bandidos, monstruos y asesinos en su viaje, pero cada vez fue salvado por guerreros notables o espadachines ingeniosos. Sariar los persuadió para que le sirvieran, escribió cartas de presentación al primer ministro y las envió a la capital una por una mientras continuaba su viaje. Al poco tiempo conoció a una belleza, la llevó de regreso a la capital y la convirtió en su reina. La reina no solo era hermosa y de buena naturaleza, sino mucho más inteligente que Sariar.
El propio Sariar fue considerado descuidado y frívolo hasta el final de su vida, pero se dice que construyó una era pacífica con el apoyo del primer ministro, su reina y los leales seguidores que él mismo había descubierto. Eso es lo que quiero decir. Si reúnes excelentes subordinados, de alguna manera te las arreglarás. Esta historia de Sariar es bastante popular en Mosinel. Ya veo. Fue una nueva forma de pensar para Tigre. Brigitte también lo dijo, ¿no es así? Que ella dirige el gobierno con el apoyo de mucha gente. No cabía duda de la existencia de cosas que solo el rey podía soportar. Sin embargo, si decidieran que las acciones de Tigre eran de interés para el país y su gente, otros además de Masas, Augre y Olivier deberían aparecer con el deseo de apoyar al joven. Varios días antes de partir de la capital, Tigre fue llamado por el primer ministro Baudouin. Queremos celebrar una fiesta de despedida para ti y la delegación. Baudouin informó a Tigre en su oficina después de que terminaron sus saludos. También agregó que Tigre debe mantener abierto su horario para la noche anterior a su partida. Está previsto utilizar una de las salas del Palacio Real como lugar de celebración. No es necesario que te preocupes por tu atuendo. Ya he notificado a Lord Gaspal y Lord Gerard. Y luego, el día antes de la salida de la delegación de la capital, Tigre, Gaspal y Gerard se dirigieron a la habitación que les habían informado de antemano. ¿Tu cuerpo está bien ahora, hermano? Tigre le preguntó a Gaspal a su izquierda mientras caminaba por el pasillo del Palacio Real. Gaspal tenía 22 años. Poseía cabello negro, que tenía un tinte gris y ojos negros. Era un hombre dotado de un cuerpo bien formado. Sufrió una herida grave en la guerra contra Mosinel, pero ahora ya se había recuperado tanto que podía caminar mientras reía. Como puedes ver. Más bien, me acosté tanto que mi cuerpo se volvió débil. Gaspal se rió abiertamente mientras se golpeaba el brazo. Gerard, que caminaba hacia la derecha de Tigre, miró de reojo la condición de Gaspal y preguntó con un tono sarcástico, «Es maravilloso que estés lleno de motivación y todo eso, pero ¿está realmente bien? El destino es la capital de Sted, Silesia. No es como si pudiéramos ir allí y regresar dentro de 10 días». Gerard era un hombre de aspecto delgado, con ojos bronceados y un peculiar cabello castaño oscuro. Había estado usando sus excelentes habilidades para procesar números y administrar provisiones y materiales para apoyar a Tigre. Le he preguntado a su excelencia el primer ministro sobre el horario general. No tenemos planes urgentes, así que creo que es una buena oportunidad para visitar Sted. Gerard se encogió de hombros y le sonrió a Gaspal, quien le había respondido con una mirada mortalmente seria. Acabas de encontrar una amante, ¿no es así? Es la chica que te ha estado cuidando después de tu lesión, ¿no? ¿De dónde has oído eso? Gaspal miró a Gerard con expresión de asombro. Tigre también miró sorprendido en dirección a Gaspal. El hombro de Gerard tembló porque obviamente estaba conteniendo la risa. He escuchado historias sobre ti caminando por las calles con una mujer joven en varias ocasiones, ¿sabes? El joven noble de cabello negro gimió humildemente sin negarlo. Después de felicitar a Gaspal, Tigre lo miró con ansiedad. Al darse cuenta de eso, Gaspal golpeó el hombro del joven mientras se reía. Este es un asunto privado. Si dejara de amarme hasta que regresara, solo significaría que no era la indicada para mí. No es nada de lo que tengas que preocuparte. Entendido. Pero por favor no te entusiasmes demasiado en tu intento de traerle de vuelta bonitas historias de tus viajes, ¿de acuerdo? Ya que él podrá hacer que ella lo cuide de nuevo siempre y cuando se las arregle para volver en buen estado, estoy seguro de que todo estará bien. Tigre se echó a reír en contra de su mejor juicio sobre la respuesta desapasionada de Gerard. Mientras mantenían tal conversación, los tres llegaron a su destino. Parecía ser una de las habitaciones de huéspedes, pero una en el lado más pequeño. Había una alfombra enorme en el suelo y no había mesas ni sillas en el interior. La luz del candelabro de plata que colgaba del techo iluminaba incluso los rincones de la habitación. Las ventanas habían sido decoradas con muchos tapices, muy probablemente usando cosechas como motivos. Baudouin ya estaba en la habitación. Y no solo él. Masas y el vizconde Augre también estaban con él. Los tres estaban sentados en la alfombra. A su alrededor se colocaron una docena de botellas de vino, copas de plata para todos y platos con queso, carne seca y similares. Me alegra ver que viniste aquí. Baudouin no vestía su atuendo oficial gris habitual, sino ropa sencilla de cáñamo. Lo mismo ocurrió con Masas y Augre. Fue una declaración de que no estaban aquí en sus funciones como primer ministro y principales autoridades del reino, sino como amigos. Incluso sentarse en la alfombra sin proporcionar mesas o sillas podría seguir la misma intención. Los tres jóvenes alrededor de Tigre respondieron a sus mayores con corteses saludos. A la espera de que Tigre y los otros dos se sentaran en la alfombra, Augre sirvió vino en las copas y las pasó. Una vez que Baudouin se aseguró de que todos tenían una taza, hizo un brindis. Bien, entonces, estamos orando por un viaje seguro de Tigre-Burmudborn, Gaspal Rodant y Gerard Augre. Coincidiendo con las palabras de Baudouin, los 5 hombres levantaron sus tazas.
Cuando me enteré de una fiesta de despedida, sin querer había esperado algo grandioso. Gerard dijo con una expresión de alivio. Gaspar asintió con la cabeza, de tu boca a los oídos de los dioses. Las fiestas llegaron a ser agradables, ya que rara vez las hacemos. No es bueno tener hombros rígidos en su proceso. Al principio, los 6 hombres charlaban entre ellos por todas partes, pero gradualmente las conversaciones entre padres e hijos tomaron la iniciativa. Gerard y Augre, así como Gaspar y Mazas. Podría ser razonable, ya que al día siguiente partirían en un largo viaje. Sin embargo, una vez que se formaron esos pares, inevitablemente resultó que Tigre asumiera a Baudouin como compañero de conversación. El viejo primer ministro con cara de gato era mucho más frugal con las palabras que Mazas y Augre. Tigre trató de mencionar varios temas, pero faltaron sus respuestas. Con cosas como esta, podría estar bien para los dos beber nuestro vino en silencio. Justo cuando Tigre lo evaluó, Baudouin de repente habló. Escuché que Su Alteza te confesó sus sentimientos. Tigre miró espontáneamente a Baudouin. Dado que el matrimonio de la realeza era un asunto serio para un país, era correcto haber informado a Baudouin de ello. Sin embargo, para Tigre no había tema más incómodo que este. Baudouin no intentó presionar al joven que descaradamente intentó ganar tiempo permaneciendo en silencio. Normalmente, cosas como esta seguirían una planificación mucho más elaborada. Por ejemplo, averiguando tu voluntad por Mazas y yo probando la relación entre Su Alteza y tú. Sin embargo, dado que Su Alteza insistió fuertemente en que quería contarte sus sentimientos en persona, decidimos dejar la decisión a ti. Al ver que usaba el nombre Mazas y no el de Conde Rodant, Tigre pudo percibir la intención de Baudouin de que en última instancia se trataba de una conversación privada. Tigre no sabía cómo debía responder, y mientras revolvía su sidra de manzana, expresó honestamente sus pensamientos respondiendo, me sorprendió. Su Excelencia, ¿qué piensa de que Su Alteza intente tomarme como marido? Puede dejárselo a Baudouin o Pierre en esta ocasión. Baudouin dijo y se echó un trozo de queso dentro de la boca. Incluso su forma de masticar era como la de un gato. Tienes mucha habilidad. También eres amado por Su Alteza. Además, eres joven. Tu juventud significa que podrás implementar cosas que podrían llevar 10 o 20 años, y aún así determinar con tus propios ojos cómo resultaron. Teniendo eso en cuenta, probablemente no haya nadie más adecuado que tú. En este punto, Baudouin formó una extraña sonrisa mientras dejaba colgar ambas comisuras de los labios. Hasta este punto sería algo que incluso podría decir en cualquier ocasión oficial. Si tuviera que darte una razón no oficial, supongo que podrías describirlo como que te apoyo, ya que me gustaría que Regin Samá siguiera sonriendo. Sonriendo. Tigre parpadeó reflexivamente varias veces mientras miraba a Baudouin. Eso fue realmente inesperado como una declaración de un hombre del que se dudaba que alguna vez sonriera en lugares públicos. Baudouin continuó sus palabras mientras tomaba un espeso hidromiel, Su Alteza dijo algo que se remonta a 8 años atrás. Dijo que le regalaste un pájaro que acababas de capturar en los terrenos de casa de Vincennes. Tigre reveló una sonrisa apretada. Era una historia de la época en que Regin se crió como príncipe Regnes. Para el joven quedó en su memoria como un severo fracaso. Baudouin vació rápidamente su copa y vertió vino nuevo en ella. Para ti, los eventos de esa época probablemente no hayan sido más que tratar al príncipe con un pájaro. Sin embargo, para Su Alteza fue un evento en el que fue atendida por un niño al que casi nunca había visto. Eso no significa que haya estado enamorada de ti desde entonces, pero aparentemente fue un evento que dejó una impresión duradera que no pudo olvidar. Baudouin apartó los ojos de Tigre y exhaló un aliento teñido de alcohol mientras miraba a lo lejos. Hubo un tiempo en que Su Majestad Farón había considerado invitarte al Palacio Real. Debido a que Su Alteza no podía olvidarse de ti, esperábamos profundamente que pudieras apoyar a Su Alteza incluso sabiendo su secreto, dependiendo de tu crecimiento y carácter. Pero dado que Lord Urs desafortunadamente falleció en ese momento, esta idea se convirtió en nada. Su Alteza estaba devastada. Si fuera el hijo de una nobleza, era posible invitarlos al Palacio Real con el pretexto de que estaba acumulando experiencia. Sin embargo, si se tratara del propio señor feudal, eso no funcionaría. Sin mencionar que Tigre acababa de suceder a la casa Bon y Alsace. Rescataste a Su Alteza muchas veces después. Y además de eso, con esfuerzos milagrosos que cualquier persona normal lo consideraría imposible. Y sin embargo, nunca intentaste exigirle nada a Su Alteza. Es comprensible que Su Alteza se enamorara de ti, como una chica normal, e incluso como gobernante, no, considerando el funcionamiento de las emociones humanas, ¿no crees que sea muy razonable? Alrededor de la segunda mitad de su comentario, Baudouin se dio la vuelta, mirando directamente a Tigre, pero tenía los ojos completamente vidriosos. Emitió una presencia como si fuera a saltar sobre Tigre si intentara expresar incluso la más mínima negación aquí. Tigre asintió en silencio mientras bebía de su taza, y Baudouin cambió el tema. Pero no es como si lo hubiera cambiado. Necesitas algo de tiempo.
Parece que eso es lo que le dijiste a Su Alteza. Desde aquí en adelante se basa en rumores, pero escuché que tienes una amante. Badawin se sacó 2 y luego 3 botellas de vino vacías. Que las mirara como si evaluara las botellas como armas probablemente no era solo la imaginación de Tigre. Mientras prestaba atención a las manos del anciano primer ministro, Tigre respondió que tenía 2 amantes. Le dijo que una era Tita y que no podía revelar la otra. Badawin no mostró ninguna reacción en particular cuando le dijeron que había 2, pero puso una cara hosca cuando Tigre permaneció en silencio sobre los antecedentes de una amante. ¿Es ella una criminal? ¿O está trabajando en una profesión que haría fruncir el ceño a cualquiera que se enterara? Tigre negó con la cabeza. Ahora que lo menciona, esos serían los casos en los que sentiría ganas de ocultar su identidad. Badawin mostró una cara de asombro y le dijo a Tigre, déjame darte un consejo, si alguna vez te preguntan algo como esto, está bien que lo mantengas en un asentimiento vago. La respuesta se hará evidente al tachar las opciones. Suponiendo que mis opciones anteriores no se apliquen, es posible adivinar que se trata de una mujer que no puede hacer pública su relación con alguien como tú mientras se encuentra en una posición social adecuada, o porque tiene una posición adecuada. En ese momento Tigre tenía vino en la boca, pero casi lo escupió. Lo lamentó profundamente. Él tiene razón. No sería extraño llegar a Ilen eliminando otras opciones a través de preguntas. ¿Existe alguna posibilidad de que los sentimientos de Su Alteza te lleguen? Al ser confrontado con una nueva pregunta, Tigre miró seriamente a Badawin, pensé que no podía rechazarla. Me gustaría que lo pensaras así. Oficialmente, ni tú ni Su Alteza se han decidido por una pareja. Si la rechazaras en esta situación, marcaría emocionalmente a Su Alteza. Es probable que nuestros países vecinos salten de alegría si parece que hay una ruptura en su relación contigo. Sin embargo, Badawin bajó los ojos a los patrones en la alfombra, es absurdo de mi parte decírtelo, pero si hay problemas después del matrimonio, eso en sí mismo también será preocupante. Incluso si no amas a Su Alteza, me gustaría pedirte que al menos no arruines la relación matrimonial. No me desagrada Su Alteza, dijo Tigre. No puedo decirte nada más que eso por ahora. Creo que no quiero hacer infeliz a Su Alteza, pero no tengo ninguna intención de romper con mis 2 amantes. Desde hace un tiempo, solo han estado hablando muy formalmente, ¿no es así? De repente, Masas interrumpió su charla desde un lado. Su cara estaba roja y su aliento estaba lleno de alcohol. Al ver cómo Gaspar sonreía con ironía, aparentemente debió haber bebido bastante. Pero de nuevo, Tigre sabía que Masas no se emborracharía por tanto. Probablemente porque la voz de Masas era sorprendentemente fuerte, Augre y Gerard también se veían de esta manera. Badawin habló sin cambiar de expresión, ahora que lo pienso, hay una cosa que me gustaría que todos los presentes aquí tuvieran en cuenta. Los ojos de los 5 hombres se concentraron en Badawin, preguntándose de qué había empezado a hablar de repente. Tigre también miró fijamente al anciano primer ministro. Se trata del título de Caballero de la Luz de Luna, Lumière, otorgado a Lord Bourne por su majestad, el difunto rey Farón. Solo hay una persona a la que se le otorgó ese título en el pasado. Echowach, Masas levantó la voz. Badawin continuó, esa persona, luego se convirtió en el rey. Sin tener en cuenta a los otros 5 que parecían estupefactos, Badawin bebió su vino como si nada hubiera pasado. Aunque los otros 5 también estaban borrachos, no fue en la medida en que ignorarían el comentario del primer ministro en este momento. Las palabras de Badawin tenían el siguiente significado, el rey Farón había identificado a Tigre como adecuado como rey de la próxima era, y le otorgó ese título para ayudarlo en un futuro lejano. Podría ser una posdata. Pero Farón, quien le había otorgado ese título, ya no era de este mundo. Y si excluía las relaciones de sangre, tampoco era una costumbre tradicional lo suficientemente poderosa como para decir que Tigre había sido reconocido por el difunto rey. Probablemente nadie sepa de esto en primer lugar. Incluso Su Alteza, la princesa no es consciente de esto. Podrías considerarlo como si solo los que están presentes aquí conozcan este hecho. En otras palabras, eso significa que Lord Tigre Burmut se convertirá en el rey, Augre replicó cínicamente a Gerard, cuyos ojos brillaban mientras agitaba su copa de vino, hijo, está bien estar expectante de tu compañero de armas, pero, asegúrate de nunca decirme que entregue mi vida como escudo por el bien de un joven que podría convertirse en rey en el futuro cuando llegue el momento, de acuerdo. Gaspar se rió del intercambio entre el vizconde y su hijo, y luego golpeó ligeramente la espalda de Tigre. Ese es un asunto auspicioso, diría yo. Sin embargo, no está escrito en piedra que debas seguir los pasos de tu gran predecesor. La mitad de su comentario podría haber venido de Gaspar al ver la expresión del joven. Tigre expresó su gratitud bajando ligeramente la cabeza. Gerard estaba encantado por él, y Augre y Gaspar eran considerados con él, estaba agradecido por ambos. Sosteniendo una botella de cerveza en la mano derecha y una taza en la izquierda, Masa se sentó junto a Tigre. Mientras servía cerveza en la taza de Tigre, el viejo conde preguntó de manera casual, ¿no tenías ninguna intención de convertirte en rey?
Así es, pero por varias razones, decidí intentar considerarlo. Tigre respondió. Masas miró fijamente a la cara de Tigre. Aparentemente satisfecho, se echó a reír con la barba temblorosa y se sirvió cerveza en su propia taza. No parece que estés pensando en eso, ya que lo has aceptado como un destino inevitable, supongo. Si lo decidiste por tu propia voluntad, no me importa. Solo te voy a decir una cosa. Masas puso una expresión seria, enfocando sus ojos negros en el joven. No pongas tristes a las mujeres. Aunque Tigre abrió los ojos por un instante, asintió con la cabeza a Masas con una seriedad que no perdió con la suya. Ambos sonrieron ampliamente y tintinearon ligeramente sus tazas.